Aún siguen dando que hablar y de qué forma los animales que se llevó Pablo Escobar a su hacienda de Colombia, entre ellos hipopótamos, que han procreado porque no tienen ningún tipo de depredador. Y cuidado porque han matado a bastante gente en Colombia. Son 70 hipopótamos que campan por sus anchas. ¡Qué barbaridad! Sí, y que se los llevan a México y a la India por $3 millones. 70 hipopótamos que sobrepoblaron la región del Magdalena Medio. 66 de ellos son descendientes de los 4 mamíferos que el narcotraficante Pablo Escobar trajo para su hacienda en la década de los 80s. En India nos han dicho que pueden recibir hasta 60 hipopótamos. En México tienen una capacidad de recibir hasta 10. Ecuador ha manifestado la posibilidad de recibir 2 hipopótamos. Cada uno pesa entre 1,5 y 3 toneladas. Así que el traslado aéreo será un verdadero desafío para las autoridades ambientales. Respecto a la posibilidad de reubicar hipopótamos, sabemos ya acciones de cómo capturarlos y cómo poderlos enguacalar. Hay que decir que el hipopótamo es un animal totalmente territorial, de una forma tremenda, y que ya en África es el animal que causa más muertes. Sí. Perdón, el mamífero. Muy peligroso. El mamífero que causa más muertes. Más que un león, ¿eh? Ni los leones ni los cocodrilos. Sí, el hipopótamo parte por la mitad canoas enteras. Pues imagínense en Colombia, ¿no? Que de pronto hay gente que no está acostumbrada y no entiende, y va por ahí por el río y les aparece un hipopótamo. Sí, sí, sí. O sea, es que es de locos. Lo que hizo Pablo Escobar fue tal locura, más de 200 especies. Por ejemplo, a su hija dijo, le voy a regalar un unicornio. Cogió un caballo blanco, le pegó alas, le clavó un cuerno. De toro y, lógicamente, el caballo falleció a los pocos días, ¿no? De hecho... Esa barbaridad la hizo él. De hecho, tuvimos en su momento la fortuna de hablar con Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar. Y nos contaba, entre otras cosas, como, por ejemplo, cuando sus amigos, sus padres, le enseñaban a jugar a fútbol, el suyo nos enseña cómo volarse la tapa de los sesos si era cogido por bandas rivales o por la policía. Así que recordemos algún momento de cuando tuvimos la suerte de contar con el hijo de Pablo Escobar, que, por cierto, detesta lo que hizo su padre. Y mira que veo gente por la calle con camisetas de Pablo Escobar, como si fuera un héroe. Pues su propio hijo detesta lo que hizo su propio padre. Hablamos que es el hijo de uno de los mayores asesinos de la historia, pero que tú coges distancia con tu padre. Sin embargo, hablas de lo cariñoso que era tu padre de cuando tú eras pequeño, y hay como una dicotomía importante en todo, ¿no? En la figura que se está dando de tu padre hoy en día, una especie como de nuevo héroe, nuevamente, un hombre que mató a 4.000 personas, más o menos, ¿no? No hay una cifra oficial acerca de cuántos mató, pero evidentemente estamos hablando de unas 3.000 personas aproximadamente. Cuando la policía descubre dónde está tu padre, ese momento está hablando por teléfono con vosotros. Así es. Contigo, concretamente. Conmigo, exactamente. Y claro, parecía que era un descuido de tu padre, un descuido estúpido, una persona que estaba acostumbrada a huir de la policía y de los militares. Parecía un descuido de hablar tanto tiempo por teléfono. Pero tú dices, no fue ningún descuido, lo hizo intencionadamente. Intencionadamente para que sea encontrado, para entregarse a las balas, porque era lo que estaba buscando. ¿Tú le cuelgas de forma reiterada a tu padre? Reiteradamente, porque yo sabía que si yo le colgaba le protegía la vida, si yo le hablaba... ¿Con qué edad? ¿Qué edad tenías, Juan Pablo? Tenía 16. Con 16 años tú eras consciente que el hecho de que tu padre hablara contigo... Él me lo enseñó. Por eso era que para mí era tan raro que él, que me enseñó a no utilizar el teléfono siendo sinónimo de muerte, pues que él lo llame a uno tantas veces quiere decir... ¿Pero por qué? Me quiero morir. Tremenda la entrevista, como él mismo reconoce que su padre, bueno, pues entre 3.000 y 5.000 muertes, digamos que su lacayo, Popeye, él asegura que mató a más de 5.500 personas por encargo de Pablo Escobar. Pero bueno, digamos, 3.000 muertes. Esta es una entrevista épica, Javier. Es algo muy poco usual. Hay que explotar más la difusión de esta entrevista. Pues muchas gracias, porque la verdad es que el propio hijo echa por tierra, desmonta las teorías que había hasta el momento, y es, no, ¿cómo mi padre no iba a saber que lo iban a coger si él me enseñó a mí que eso era sinónimo de muerte? Que la policía se puso la medalla de que había matado, que le había pillado, y no es verdad. Es un suicidio. Fue casi un suicidio. Exacto, él estaba cansado de huir y, claro, acostumbrado, un hombre que estaba acostumbrado... Bueno, Pablo Escobar, recordemos que se ofreció a pagar toda la deuda externa de Colombia. Imagínense si tenía dinero y de pronto tiene que estar viviendo en un zulo
Y él dijo, esto no es vida, comprado con mis lujos. Correcto. Y se suicidó. Se dejó atrapar y se dejó balasear, como dicen por allá, ¿no? Sí. Pero hablemos justamente de eso, de la fortuna de Pablo Escobar por parte de su hijo. ¿Cuánto asciende la fortuna de tu padre, más o menos? ¿O a cuánto ascendió? Pues mira, yo un día le pregunté que cuánto dinero había tenido y su respuesta fue vaga pero elocuente, ¿no? Me dijo que llegó a tener tanto que perdió la cuenta. Un momento de la vida, en el último año de mi padre, la policía nos rodeó, teníamos $4 millones en efectivo y se quedaron tantos días cerca buscándonos que nos comenzamos a morir de hambre. Se terminaron los víveres y no teníamos la posibilidad de ir a la esquina a comprar el pan. Y 4 millones sí, en 4 casa. millones en casa. Hay una cosa que no entiendo todavía. ¿Cómo estás vivo? Yo tampoco lo entiendo. Te lo digo de corazón. ¿Sabes por qué? Por una razón. Sé que estás amenazado por otros narcotraficantes por no querer seguir la estela de tu padre. Y luego, además, también disparas contra lo más alto, contra la mayor jerarquía política y policial de tu país. Podríamos decir que durante un tiempo también ha estado escondido, ¿no? Totalmente. Pero es un milagro que este hombre siga vivo. No, sí, ¿Tú sí, eres consciente o no? Por supuesto, es un milagro que todos también lo estemos, porque la vida en sí lo es, pero en este caso los atentados que me han hecho pues también muestran que es un milagro que esté aquí, como están documentados, además no son inventos. ¿Y tu padre no quería que fueras el sucesor de él? Lo digo porque ya desde pequeño, cuando tú tenías 8 años, te sentaba a su lado a ver los noticiarios de la televisión y te decía, mira, esta bomba la he puesto yo. Bueno, evidentemente no lo hacía para que yo lo imitara y para que yo admirara su figura. Yo creo que él quería que yo supiera con crudeza y de boca de él y no de los medios lo que él hacía, ¿no? Que normalmente, y hoy creo que se puede verificar, hubo muchos actos ilícitos que no cometió mi padre, pero que se utilizó su figura para acusarlo de que los había cometido. Es tremendo, Miguel, pensar cómo este hombre habla con esa tranquilidad, con esa calma, cuando su cabeza aún tiene precio. Y cómo explicaba, por ejemplo, nos moríamos de hambre y teníamos $4 millones en efectivo en casa. Si no pusiera en peligro su vida, sería extraordinariamente interesante saber cómo lograste esa entrevista. Muchísimas gracias, Miguel. Y veía a Raquel que estaba sorprendida. Sí, es que estaba un poco en shock, o sea, no me puedo llegar a imaginar la situación, o sea, siempre intento como empatizar, ¿no?, con las personas, y cuando ves una persona que está como decías, ¿no?, con esa serenidad, pero habiendo pasado algo que... Y pensando que su padre realmente era un asesino de los mayores asesinos de la historia, 3.000 muertes. Pero la abuela tampoco era ninguna santa. Y es que fue una de las primeras en traicionar justamente al hijo de Pablo Escobar. Mi propio padre me lo advierte antes, 3 meses antes de morir. Me deja un pedido, me dice, por favor, cuídame a mi hija, que si yo llego a faltar, mi propio hermano Roberto es capaz de secuestrármela. Yo me quedé sorprendido porque dije, bueno, me estás hablando del tío, del que yo quiero, del tío con el que hemos compartido tantas veces. Me dijo, sí, bueno, lo sé, y entonces tienes que saberlo tú, de la misma manera que me contó miles de otras cosas, ¿no? Y cuando muere mi padre íbamos a negociar con los carteles de la droga, a entregar todo el dinero y todo lo que teníamos para ver si no nos mataban, porque no era garantía de que no lo harían. Me encuentro a mi abuela del otro lado de la mesa diciendo, antes de que lo maten, yo quiero estos y estos bienes para mí. ¿Tu abuela paterna? Paterna. O sea, la persona que había parido a tu padre está negociado con la vida de su propio hijo. Con la vida. Bueno, no me equivocaría si te digo que el buen agente de esa familia era mi padre. Una historia en la que se narra que tu padre fue abatido a tiros por la policía, pero por otro lado vosotros seguís estando seguros que tu padre se suicidó. Creo que es un celo institucional, que quieren mantener una historia que cierra bien para los medios, es decir, nosotros los policías matamos a Pablo Escobar, pero en todo caso es una primera gran mentira. La única persona que entró a la casa a enfrentar a mi padre fue Carlos Castaño Gil, jefe del paramilitarismo y el grupo Los Pepes, que de policía no tenía nada, colaboraba con las autoridades, pero de policía. En todo caso, si Pablo Escobar murió bajo las manos de alguien, fue una pelea entre mafiosos, pero no entre policía, ni la policía tuvo nada que ver. La policía siempre que nos iba a capturar no iba a hacernos los interrogatorios que ves en El Patrón del Mal, que son 2 palmaditas en la espalda. Era mejor matarse que quedar a merced de la policía de aquella época. Entonces era muy... Es tremendo que desde pequeño tu padre te esté enseñando cómo suicidarte. Bueno, era la vida que teníamos. Es increíble. Tú estás muy bien de hecho, para como deberías estar. Lo sigo pensando, está muy bien para como debería estar. Desde pequeño te está enseñando tu padre cómo quitarte la vida. Pero cuando la abuela, Albert Castellón, negocia
con la vida de su propio hijo, el nieto. La frase de la entrevista es: el mejor de la familia era mi padre. Claro. Eso sin duda es el punto clave. Chaval tenía todos los puntos para salir como el padre, para acabar narco. Le pusieron el dinero, las facilidades. Es un ejemplo ahora. Yo le conocí también un día. Se le ve triste. Hombre. Es un chaval que es muy joven. Claro. Y parece que haya vivido muchas vidas. Muchos años. En ese magnífico libro que escribió, contaba parte, pero entiendo que se ha guardado mucho para él. Seguro. Y es un chaval que lleva la pena dentro. La pena, y la sensación que yo tuve es que algún día tenemos noticias de él, y no para bien, por desgracia. Como decía antes Miguel Durán, es que hay muchos intereses todavía sobre su cabeza, porque por desgracia los cárteles de la droga lo utilizarán como un trofeo. Pero, Miguel, dime, perdón. Ese matiz que apunta Albert sobre su tristeza, eso se transmite a través de su voz. Sí, es cierto. Se ve, se ve claramente en su voz cómo es una persona que desde luego debe tener un infinito mundo interior hecho a base de vivencias terribles, donde probablemente uno se corte de la forma más dura posible, pero también de la manera más instructiva. Quiero decir, se prepara uno para lo peor.